¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto poderlos recibir y pues también prepararnos para la entrega de nuestros proyectos. Algunos de ustedes ya lo hicieron y lo agradezco muchísimo. Gracias por haberse preocupado por entregarlo con tiempo y en forma. Y bueno, pues también les comento que hay que revisar, los que están pendientes, hay que revisar la fecha en la que les toca entregar el horario, hay que respetarlo y también hay que enviar el portafolio de evidencias. Los que tienen trabajos aún atrasados, por favor, hay que enviarlos ya, hay que hacerlos llegar para este comenzar a calificar sobre eso, ¿ok? Para que no les falte ninguno y no estén mortificados por su calificación, etcétera, etcétera. Así que todavía tenemos tiempo, háganlo por favor. Hay que ser prudentes con lo que nosotros vamos a estar llevando a cabo, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar nuestro tema de este día y el tema de hoy es un tema referente también a los párrafos que ya hemos estado analizando. Hemos visto sus funciones, hemos visto sus características, hemos visto su estructura, hemos visto también su definición, obviamente, y hoy vamos a ver cuáles son los tipos de párrafos que existen y para qué sirven este tipo de párrafos. En el ejercicio que van a realizar hoy van a poder desarrollar los diferentes tipos de párrafos para que se puedan más o menos van a poner un ejemplo de cada uno de estos tipos, los pueden buscar, pueden ustedes desarrollarlo con la información de la descripción que ya tenemos y y van a poder poderlo realizar a manera de ejercicio para reforzar este conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos diferentes párrafos, tenemos diferentes propósitos con ellos y el primer tipo de párrafo que vamos a ver es el párrafo argumentativo, ¿ok? Párrafo argumentativo. Y el párrafo argumentativo, pues es el que contiene una idea con la que se busca convencer al receptor sobre algo que se niega o se afirma. En los párrafos argumentativos se trata de que cada uno de ustedes puedan presentar su idea. ¿Cuál es tu opinión? En semestre pasado estuvimos hablando sobre argumentación. No, todavía con ustedes no, pero bueno, vienen temas sobre la argumentación y la refutación para debates, mesas redondas y todos estos tipos de mecanismos que nos ayudan para poder presentar nuestras ideas en un público. Y bueno, estos recursos de refutación y argumentación nos ayudan para que otras personas conozcan cuál es nuestra opinión respecto a un tema, cuál es tu postura, tus puntos de vista. Y también nos ayuda para generar una opinión, obviamente, ¿no? Entonces, en el caso de los textos argumentativos, en el párrafo, perdón, argumentativo, es ese párrafo donde tú vas a decir, yo escribí o el tema que estoy desarrollando se debe a la constante o he observado, he visto, he analizado, he comprendido. Esos son los puntos que vamos a manejar en este párrafo. Este párrafo argumentativo, la posibilidad de que tú digas por qué estás presentando ese texto o por qué estás valorando ese texto, se hace presente en él. Entonces, el párrafo argumentativo sin duda es un párrafo muy importante porque es donde tú vas a justificar el motivo por el cual escribiste ese texto. Esa es básicamente su idea. ¿Por qué lo escribí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi punto para poderlo escribir? Entonces, a eso se refiere este párrafo. El siguiente tipo de párrafo que tenemos es el párrafo conceptual. Y el párrafo conceptual, pues en estos párrafos lo que se hace es que uh, se especifica el pensamiento de algún autor o la definición de un término que será utilizado a lo largo del texto, por lo que resulta pues imprescindible su comprensión y en estos párrafos pues están presentes en textos científicos y técnicos. Entonces, en el párrafo conceptual lo que hace el autor es tratar como de definir, tratar de explicar de qué se va a tratar ese tema, da una definición, da una explicación para que pueda ser mejor entendido por las personas que lo están leyendo. Entonces el párrafo conceptual lo que nos da es
esa información que necesitamos para saber, lo que él quiere decir es esto. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre el efecto del dióxido de carbono en el ambiente y en la salud de las personas, pues primero tendríamos que definir qué es el dióxido de carbono y cuáles son sus repercusiones en la salud. Por ejemplo, pues bueno, el dióxido de carbono es una combinación de gases tóxicos que afectan al aparato respiratorio del ser humano, afectan a la flora, a la fauna, en fin, empezar a explicar a qué se refiere con ese tema. Hay temas que son muy fáciles de comprender y hay otros que difícilmente vamos a poder entender y que nos van a costar mucho más trabajo analizarlos. Por eso es que es importante que en este párrafo conceptual se dé esa descripción del tema que vamos a dar en cuanto a su concepto, su definición, ¿ok? Por eso es que este párrafo es tan importante. El siguiente tipo de párrafo es el párrafo cronológico. Y en este párrafo se expresa el orden en el que sucedieron una serie de acontecimientos. Es decir, en el párrafo cronológico generalmente se utiliza para narrar un hecho de manera tal y como sucedió. Por ejemplo, bueno, pues eran las 6 de la mañana y nos levantamos, salimos al patio a tomar un poco de aire fresco. Después vimos cómo pasó el avión que se estrelló en los campos, en los cultivos que se encuentran a un lado de mi propiedad. Corrimos todos para rescatar a las personas, pero resulta que el avión explotó. O sea, paso por paso, todo lo que sucedió en orden de tiempo, tal y cual pasó, para evitar confusiones y evitar también malas interpretaciones. Para eso sirve un párrafo cronológico, para ir analizando, ir narrando los sucesos tal cual se fueron viviendo y que no exista un error o no exista la posibilidad de que se ha cometido una omisión. Entonces estos párrafos para eso funcionan. El siguiente tipo de párrafo es el párrafo de enumeración y este párrafo está compuesto por una serie de características que hacen referencia a un mismo hecho, objeto o sujeto y una frase organizadora que permite comprender qué es lo que se está ordenando. En el párrafo de enumeración es cuando, por ejemplo, vamos a escribir algo que tiene que ver con una indicación o que tiene que ver con una descripción. Por ejemplo, bueno, en este escrito lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de enumerar o de enlistar los pasos para poder realizar la oferta en el mercado. Bueno, paso número 1, localizar al cliente. Paso número 2, enfocarnos en el tipo de mercado que deseamos establecer. Me explico, se dan las indicaciones tal cual se deben de seguir, porque si no se hace así, entonces, si no se sigue ese orden que se está marcando, entonces pueden haber algunas otras repercusiones. Entonces, por eso es que este párrafo es tan importante. También, también el párrafo de enumeración, pues le da un orden a todo lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, si es una receta de cocina, obviamente necesitamos los pasos punto por punto. Imagínate que no tuviéramos párrafos de este tipo en una receta y que te diga, bueno, lo metes al horno y luego que después te diga, le pones 2 huevos, le haces esto. No es así. Lleva un ABCD. Y si tiene un orden, es porque debe continuarse y debe seguirse de esta manera. Siguiente tipo de párrafo es el párrafo descriptivo. Y el párrafo descriptivo, pues obviamente, como su nombre lo dice, describe siguiendo un criterio lógico un objeto, una persona o un acontecimiento. Esta descripción incluirán características, eh, incluirá también definiciones probablemente, incluirá aspectos necesarios para la comprensión de ese texto. El párrafo descriptivo lo que hace es que nos da más detalles del tema. Por ejemplo, si tuvimos un párrafo de introducción, ¿no? Y ya expliqué que el tema que voy a tratar va a ser el consumo de azúcar en los niños. Bueno, mi párrafo descriptivo será, en el año de fulano tal, pues se encontró que los niños que consumían más azúcar tenían esta reacción, pasaba esto, decían esto, ellos comían este tipo de productos. El azúcar es un
elemento necesario para el cuerpo y empieza a detallar en qué consiste eso y los problemas que atrae. El problema que produce es obesidad, diabetes infantil, diabetes gestacional, diabetes esto, todo lo que nos ayude para poder entender de lo que se está hablando de una forma mucho más clara y sencilla, ahí entra en ese párrafo descriptivo. Muy bien. Siguiente párrafo, párrafo explicativo. Estos párrafos son útiles para ampliar o especificar el tema que se está tratando. Entonces el explicativo ya di una definición. Bueno, en este párrafo explicativo lo que voy a hacer es que voy a decir, bueno, una vez entendiendo el concepto de este tema, bueno, pues entonces vamos a ahondar, vamos a explicar todos estos procesos y empiezas a hacer tu narración, empiezas a ampliar todo lo que ya has dicho en los demás. Este párrafo explicativo, perdón, funciona más en la parte del cuerpo o del desarrollo de tu texto, porque es donde tú vas a empezar a hablar sobre, realicé una investigación a tantas personas y estas personas dijeron esto, bueno, encontré también información de la escuela fulana de tal, del instituto tal, bla, 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 bla. Todo se empieza a narrar de esa forma. Entonces, pues, obviamente al explicarlo, estás también justificando tu argumento principal. Ok, siguiente tipo de texto, texto expositivo. El texto expositivo son los párrafos en los que se presenta de manera ordenada una determinada información. Y estos párrafos lo que hacen es que presentan todas estos hechos y acciones ocurridas de manera ordenada. El expositivo lo que hace es literal exponer, presentar la información que tú has encontrado. Si tú hiciste una encuesta, bueno, en una encuesta realizada a 15 personas encontramos que la mayoría de ellas consumen azúcar desde muy temprana edad y la mayoría, en el gran mayor de los casos, tienen problemas de diabetes, tienen problemas de insuficiencia renal, tienen problemas de esto. Empiezas a presentar esos datos. Investigamos, conocimos, visitamos, hicimos, todo lo que sea en cuanto a que tengas que mostrar y dar esa información se llama exposición, que es lo que hacemos en los salones, es exactamente lo mismo, pero ahora en un texto. Entonces, cuando tú haces tu párrafo expositivo, pues lo que estás haciendo es presentar todas las evidencias que te ayuden a sustentar tu tema principal. Siguiente tipo de párrafo, párrafo comparativo. El párrafo comparativo presenta similitudes y diferencias entre dos o más objetos, sucesos o cualquier fenómeno. En el párrafo comparativo cabe que podamos decir, en este texto, al igual que en el texto realizado por el doctor fulano de tal en tal año, creemos y reafirmamos que la información encontrada sobre el azúcar en los niños, el consumo de azúcar en niños pequeños, afecta su crecimiento. Hemos realizado un estudio de 1996 a niños del 2000, a niños del 2020 y hemos visto un aumento en los casos de diabetes infantil. Hemos encontrado también muchos niños que nacen con ciertos desórdenes alimenticios, bla, 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 deficiencias. Empiezas a hacer esa comparación entre dos elementos y así puede ser mucho más más completo tu trabajo y más completo también la información que estás dando. Entonces, para eso se refiere este tipo de párrafos. Siguiente tipo de párrafo es el párrafo inductivo. El párrafo inductivo es el párrafo en donde introduces al lector al tema que vas a narrar. Es decir, al comienzo de tu párrafo especificas o adelantas de qué se va a tratar ese párrafo en cuestión. Por ejemplo, vas a decir, la vida es más sencilla de lo que creemos. Eso piensa mi mejor amiga y eso comencé a pensar yo cuando la otra tarde vi por televisión aquella cruel escena de una mujer que lo había perdido todo. Recapacité y reflexioné sobre esa idea avergonzándome de mí misma. Y entonces comienzas con tu tema. Por eso, el día de hoy he decidido escribir sobre la importancia de que tengamos más cuidado, más amor propio, más esto, y empiezas a eso. En el inductivo lo que haces es presentar tu tema y le vas dando como un pie. Puede ser a lo mejor una anécdota, puede ser a lo mejor una estadística, puede ser a lo mejor alguna cita de algún autor, en fin,
lo que te permita poder meter a tu lector en tu tema y que él pueda conectar con ese tema. Párrafo deductivo es el siguiente tipo de párrafo. El párrafo deductivo, tras escribir el párrafo, lo finalizas con una conclusión que explique su contenido, una reflexión, una idea final que lo resuma y se trata de deducir lo que se ha narrado. Por ejemplo, en este tipo de textos, de párrafos, perdón, lo que vas a hacer es de todo lo que tú escribiste, vas a cerrar tu tema, vas a tomar todas esas ideas generales que investigaste, que presentaste y las vas a cerrar y las vas a presentar. Y le vas a decir a tu audiencia, bueno, ya con las aportaciones, con los números, con la información que tenemos, podemos entonces concluir esto. A eso se refiere el párrafo deductivo. ¿Ok? El siguiente tipo de párrafo es el párrafo híbrido y el párrafo híbrido es el párrafo, la frase temática aparece en el medio. ¿Ok? En el párrafo híbrido, toda la información, lo que sucede es que no está no es un párrafo inductivo, pero tampoco es un párrafo deductivo, sino que está a la mitad. Es la que nos ofrecerá entonces la información más importante. El párrafo híbrido va a la mitad, no te está diciendo de qué se trata el tema, pero tampoco te está diciendo por qué la conclusión a la que tú llegaste, sino que está diciendo, bueno, esta es el punto medio del cual yo estoy hablando, del cual yo estoy tratando de explicarles, estoy tratando de hablarles, bla, 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 ¿ok? Siguiente tipo de párrafo, párrafo implícito. El párrafo implícito es aquel en el que puede ser que los párrafos no contengan la frase del tema porque se desprende de la información que presenta el contenido. Es decir, en el párrafo implícito puede ser que yo diga que estoy hablando de, por ejemplo, de las frutas, pero digo, con respecto al tema que estamos tratando, bueno, pues tenemos que deducir esto, aquello, tenemos que hacer, o sea, el implícito es, sabemos de qué se trata el tema, pero no lo mencionamos tal cual. O sea, son esos párrafos en los que tú sigues hablando de tu tema, pero no mencionas que hablas de las frutas, que hablas del azúcar, que hablas de esto, que hablas de aquello, sino que es parte de tu redacción. Y entonces en la gente que lo lee, pues obviamente comprende que tú estás tratando de explicarles respecto a ese punto, ¿no? Entonces, esos serían básicamente los tipos de párrafos que tenemos y que vamos a analizar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, por favor, hay que tratar de realizar los trabajos, chicos. Nuevamente, les repito, hay que entregar trabajos, hay que entregar todo con tiempo para evitar los atrasos. Si tienen trabajos atrasados, hay que entregarlos hay que ponerse al día, yo los estoy recibiendo para que no exista ninguna complicación al momento de su calificación y tengan algún contratiempo de ese sentido, ¿ok? Entonces, realicen la actividad de hoy, por favor, pero vamos a darle prioridad a los trabajos que tenemos pendientes. Chicos, les mando un gran abrazo, les deseo un excelente día, deseo que sigan con salud, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.